Hola, hola, bienvenidos al curso de cómo crear prototipos de baja fidelidad. Mi nombre es Alejandro Voivod y los voy a guiar en este curso. Yo hago clases de videojuegos desde el año 2005 en la Universidad Católica. También ayudé a crear la carrera de Ingeniería en Desarrollo de Videojuegos en la U de Talca. Fui el primer presidente y uno de los fundadores de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos y también, obviamente, tengo una empresa de videojuegos, Amnesia Games. Bueno, en este curso vamos a hablar de cómo prototip- prototipiar, ¿no es cierto? Pero la primera pregunta es, ¿para qué? ¿Ya? Em, ¿Por qué prototipiar en papel? Bueno, la verdad es que necesitamos saber qué es lo que le gusta a la gente, ¿no es cierto? En un videojuego. Eh, Nosotros podemos dedicarnos a hacer un juego completo, ¿no es cierto? Técnicamente, desarrollarlo en Unity, en Construct, en Unreal, en lo que sea, pero puede que al final publiquemos el juego y nos demos cuenta que en realidad a nadie le gustaba, ¿ya? Entonces no tenemos que perder de vista que siempre hay que testear las cosas primero, ¿ya? ¿Y cuál es la manera más barata de testear un videojuego? Hacerlo en papel, ¿ya? Simularlo sin tener que programarlo realmente, ¿ya? Entonces, lo que les vengo a presentar hoy en día es prototipiar en papel. ¿Por qué en papel? Porque es fácil y rápido crearlo y por lo tanto permite probar ideas de manera muy barata, ¿ya? Imaginemos lo siguiente, tenemos un juego por turnos, ¿ya? Pero es un juego por turnos, no el tradicional, ¿no es cierto? Que me toca a mí, después te toca a ti, como, no sé, el ajedrez, ¿ya? Sino que es un juego por turnos simultáneos, ¿ya? Eso quiere decir que hay un reloj que va avanzando, ¿ya? Y de repente dice, ok, ahora tienes que hacer tu jugada. Y todos los jugadores tienen que hacer la jugada al mismo tiempo, ¿ya? Y tienen, no sé, un par de segundos para hacerla, ¿ya? Eh, entonces, por ejemplo, imagínate que tú no sabes cada cuánto tiempo hacer correr ese reloj, ¿no es cierto? Podría ser un juego rápido, que sea, por ejemplo, un turno cada 5 segundos, ¿ya? O un turnos más o menos lentos, que uno pueda pensar la estrategia, qué sé yo, y que en el fondo duren, no sé, un minuto. Entonces, ¿cómo testear eso fácilmente? Bueno, en papel, ¿ya? Em, lo otro, una vez que ya definimos nuestro juego y nos damos cuenta de que parece entretenido, eventualmente vamos a querer estar haciendo cambios, ¿ya? Y esos cambios también la idea es poder probarlos de manera barata, ¿ya? Entonces, obviamente, de nuevo, testear en papel nos permite probar cambios de manera barata, ¿ya? Y también pasa que probamos, por ejemplo, nuestros juegos con personas reales y nos damos cuenta de errores, ¿ya? Por ejemplo, que habían cosas que no estaban bien explicadas o que eventualmente las reglas, hay una que, por ejemplo, se desbalancea demasiado el juego. Entonces, hay cierta persona que, por ejemplo, si agarra tal tipo de arma, por decir algo, gana siempre, ¿ya? Entonces tenemos que corregir esas reglas, ¿ya? Y obviamente el testearlas en papel nos resulta más fácil, ¿ya? Y por último, el testear en papel nos permite concentrarnos en la jugabilidad del juego, ¿ya? Y mirar la cara de las personas, ¿ya? Y hacer cambios rápidos. Entonces no nos concentramos tanto en la tecnología, en la gráfica, sino que nos concentramos en lo que es entretenido, ¿ya? Entonces podemos aprender rápido y de manera barata, ¿ya? Entonces, el primer mantra, podríamos decirlo así, que deben repetir los desarrolladores de videojuegos es fallar rápido, fallar barato. ¿Y a qué se refiere esto? No es que nosotros queramos fallar a propósito, sino que en todos los desarrollos de juegos, de cualquier cosa, en realidad de cualquier proyecto, siempre van a haber errores, no somos perfectos, ¿ya? Entonces tenemos que hacer que esos errores ojalá aparezcan lo antes posible. ¿Por qué? Porque si los podemos corregir lo antes posible, vamos a fallar barato, ¿ya? El error que queremos corregir es el error o sea, lo que no queremos tener es un error en nuestro juego que aparezca cuando ya está publicado. Porque en el fondo, ¿cuánto nos va a costar corregir ese error? ¿Ya? ¿Y cuántas veces hemos visto que sucede esto? Que empresas lanzan juegos, ¿no es cierto?, al mercado y vienen con errores que deberían haber corregido mucho antes, ¿vale? Tengo una idea.
¿Qué tal si construimos un tostador interactivo? ¿Ya? ¿Y por qué les presento esto? Porque en realidad esta idea de prototipear en papel se puede aplicar a cualquier cosa. ¿Ya? Y quiero que probemos una idea loca. ¿Ya? Alguna vez conversando con alguien dijimos, oye, ¿qué tal si hubiera un tostador interactivo que tiene una pantallita? ¿No es cierto? Y tú en la pantalla puedes definir a qué hora funciona, con qué grado de tostado quieren las tostadas. Incluso podría ser que uno le dibuje una carita, por ejemplo, emojis en la pantalla y que eso después se lo imprima de cierta manera a la tostada. ¿Ya? Eh, y bueno, y buscamos en internet y efectivamente alguien ya había hecho un prototipo. ¿Ya? Eh, y ese se los voy a mostrar ahora. ¿Ya? Pero lo primero que uno debería preguntarse, ¿no es cierto?, con este tipo de cosas, es saber si es que, primero que nada, a la gente le va a gustar. ¿Le gustará un tostador interactivo? ¿Cómo saberlo? ¿Pagarán por el tostador? ¿Ya? O sea, obviamente tiene que gustarle primero para que venga a pagar, ¿no es cierto? Y después cosas que tienen que ver con la sensibilidad, ¿no es cierto? ¿Cómo se va a sentir el tostador en las manos? ¿Ya? ¿Cómo se usaría? ¿Tendrá problemas de uso? Por ejemplo, si pongo un botón acá, quizás al salir la tostada me molesta para poder hacer algo. ¿Se entiende, no? Y finalmente, ¿cómo se ve? Porque las cosas entran por la vista, entonces tiene que verse rico, ¿no es cierto? ¿Ya? Em, bueno, y obviamente si yo mando a hacer o yo construyo un tostador, ¿no es cierto? Soy una fábrica o mando a construir 1000 tostadores interactivos, ¿no es cierto?, a China. Cuando lleguen los tostadores de vuelta, si me doy cuenta que hay un error y que en realidad debería haber corregido algo, me va a salir súper caro corregirlo. Entonces, ¿qué tal si hacemos un prototipo en papel primero? ¿Ya? Y aquí les voy a mostrar un prototipo hecho en papel que lo hizo una persona de un Fab Lab, o sea, son como estos makerspace, ¿no es cierto?, donde se dedican a testear justamente diseño industrial. ¿Ya? Entonces, se los voy a mostrar Toasty, the sin interactive audio toaster. para poder ir comentando. ¿Ya? Y aquí vemos este personaje, ¿no es cierto?, este diseñador que trabaja en este makerspace, ¿no es cierto? Y tienen esta idea de probar un tostador interactivo. ¿Ya? Entonces lo prototipan con cartón, ¿no es cierto? ¿Ya? Y esta es la idea justamente de la etapa de... Mira, ¿te fijas ahí como apretó el botón? Esta es la idea justamente de estos prototipos, de estos prototipos, que alguien, yo traigo a una persona y le digo, oye, prueba mi aparato a ver si te gusta cómo funciona, ¿ya? Y cuando la persona, por ejemplo, hace como que, cuando la persona aprieta un botón, la otra persona, que es como el computador, digamos, le cambia las pantallas o hace que sucedan cosas, ¿ya? En el fondo, uno necesita a dos personas acá, uno que es el usuario real y otro que es el que simula que suceden las cosas, ¿ya? Por ejemplo, si yo metiera la tostada, ¿no es cierto?, dentro del tostador, obviamente no se va a tostar, ¿no es cierto? Entonces yo a la persona que está haciendo de usuario le tengo que decir, ok, cierra los ojos por un segundo y meto una tostada de verdad, ¿ya? Y en el fondo es como si se hubiera tostado, esa es la idea. Nosotros estamos simulando cómo sería el prototipo real, ¿ya? Aquí, bueno, estamos viendo cómo lo construyen, ¿no es cierto? ¿Ya? Eh, Todo esto tampoco es necesario que sea arte final, ¿ya? Porque nosotros queremos solamente probar si es que funciona la idea, ¿ya? Si es que es entretenida. En los juegos pasa lo mismo. Si una idea es entretenida, va a ser entretenida con gráfica penca o con gráfica rica. Obviamente va a ser más atractivo cuando tenga la gráfica final, ¿no es cierto? Pero si el juego no es entretenido con gráfica así, penca, en blanco y negro, tampoco lo va a hacer con gráfica bonita. ¿Ya? Bueno, ahí está el prototipo de tostador interactivo. Pero usted puede que me digan, oiga, pero profe, esta cuestión no la ocupa ninguna empresa seria de videojuegos. Nintendo. Aquí tenemos en Nintendo cómo querían ver cómo se vería el Miiverse, ¿ya? Y era para la Wii U. Y el problema es que lo estaban desarrollando antes de tener la Wii U. Entonces querían ver cómo se iba a sentir en las manos, ¿ya? Entonces la única manera de poder probar eso era hacer un prototipo en cartón de la Wii U antes de que se fabricara, ¿ya? Y aquí tenemos a un diseñador que está probando efectivamente cómo se sentiría, digamos, el software, ¿no es cierto? Bueno, tenemos 5 maneras de hacer prototipos, ¿ya?
Se las voy a ir contando. Uno puede hacer un storyboard, después prototipos en papel, grabarlo en video, un prototipo en papel, pero una persona simula ser el computador. Uno puede hacer un prototipo digital de baja resolución, por ejemplo en Construct, que lo vamos a ver más tarde. eh, o uno puede hacer un prototipo usando elementos preexistentes. ¿Ya? Vamos a irlos viendo cada uno. El storyboard, a ver, estoy viendo ahí que mi cara tapa parte de la presentación. Bueno, el storyboard viene a ser como en las películas, ¿no es cierto? Que también se hace un storyboard, ¿no es cierto? Antes de hacer la película. ¿Ya? Se trata de dibujar una especie de cómic de cómo va a ser la experiencia de juego. ¿Ya? Se puede incluir fotos de otros juegos, sacar pantallazos de películas. En el fondo no tiene que ser necesariamente todo material que hagan ustedes de cero. ¿Ya? Puede ser material copiado, digamos, de otros lados, y que presente la idea de qué es lo que va en esa escena. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos un proyecto que yo fui, del cual yo fui mentor, que se llama Revenant Souls de La Serena. Esto creo que fue como el 2017 o 2018. ¿Ya? Y ellos tenían toda la idea de hacer un juego y tenían la idea en la cabeza. ¿No? Entonces, ¿no es cierto? Entonces, lo primero fue, ok, hagan un storyboard del juego. ¿Ya? Y fueron dibujando a mano ellos, digamos. Aquí incluso agregaron un texto que era algo que se suponía que decía uno de estos personajes, ¿ya? Y fueron desarrollando esto, obviamente estos son solo 5 escenas, ¿no es cierto? Pero desarrollan todo un storyboard bastante largo de su juego, ¿ya? Y esto es lo primero que uno puede hacer. Entonces, por ejemplo, yo puedo contar una historia, la historia del juego con esto, ¿ya? Obviamente no puedo simular jugabilidad todavía con esto, porque esto es estático, ¿no es cierto? Pero lo vamos a ver más adelante cómo se hace. ¿Ya? Después el segundo prototipo es el prototipo en papel, pero grabado en video. ¿A qué se refiere esto? Eh, yo imagínense el storyboard que vimos recién. Ya me parece interesante la historia, quizás me gusta la historia, ¿no es cierto? Me atrae, ¿ya? Pero ¿y cómo se jugaría esto? No, todavía no me lo imagino, ¿ya? Entonces, la idea es ir mostrando cada una de las escenas del storyboard en secuencia, ¿ya? Agregarle música, audio, incluso puedes, efectos de audio, por ejemplo, pisadas, qué sé yo. Incluso uno puede agregar una voz, ¿ya? Eso es bastante útil, por ejemplo, si hay una escena que de repente no se entiende mucho, uno puede agregar como una especie de narrador, ¿ya? Que en off, que explica lo que sucede, ¿no es cierto?, en la escena. Bueno, la gracia de esto es que este prototipo, ¿no es cierto?, que partió de un storyboard y que después voy grabando en video, se puede ir mejorando iterativamente. Entonces, al principio quizás yo tengo una gráfica súper ordinaria que la hice yo, digamos, que yo en particular no dibujo demasiado bien, ¿ya? Y después yo podría, por ejemplo, pedirle a alguien que dibuja mejor, o después incluso contratar a alguien que haga dibujos más profesionales, ¿ya? Y todo eso va mejorando, ¿no es cierto? Y al final tengo casi como una película o un tráiler del juego, ¿ya? Y la gracia de eso es que yo, antes de haber construido el juego, ya tengo un tráiler que puedo mostrárselo a potenciales inversionistas o eventualmente para crear una comunidad de fans, ¿no es cierto? ¿Ya? Incluso postular a un fondo de Corfo, que fue lo que hizo este grupo, ¿ya? Les voy a mostrar ahora cómo es el prototipo en papel grabado en video de este grupo. ¿Ya? Ellos pasaron de esto, ¿no es cierto? Que ya lo habíamos visto, a este prototipo en video que vemos acá. Lo postularon a Corfo, de hecho, a un fondo. ¿Ya? Y a Fondart también. Aquí obviamente le agregaron ya. Esta es como la cuarta iteración de este video. ¿Ya? Al principio era estático. Después le fueron agregando animaciones, contrataron a un animador profesional que agregaba, por ejemplo, la lluvia, los movimientos de cámara y todo eso. ¿Ya? Pero básicamente esto partió de ser un storyboard como el de la izquierda. ¿Ya? Entonces, para cierto tipo de proyectos, esto es súper valioso, porque te da un juego, por ejemplo, basado en historia. Ya con esto tú ya avanzaste bastante, o sea, ya tienes definido cuál es la estética de tu juego, cuál es la historia, ¿no es cierto? Y cuál es el tono, cuál es la emoción general que tiene el juego.
Y con esto tú ya puedes atraer a, como digo, a fans para que te digan si es que les interesa el juego, ¿no es cierto? Y vayan agregándose a tu página de Facebook. Puedes postular a fondos, eventualmente hablar con una empresa de videojuegos o de programadores. Imagínate que tú eres un grupo, por ejemplo, que no tiene programadores, ¿ya? Oye, qué bacán esa parte, ¿no? Que no tiene programadores, pero que sí sabe de historias, ¿no es cierto? De arte, de todo esto. Entonces tú creas este tipo de prototipo, ¿ya? Y después sales a buscar programadores, ¿ya? Para que te creen el juego. Vale. Otra manera de hacer un prototipo en papel, ¿ya? Es simular que una persona hace de computador, ¿ya? A ver, esto más adelante les voy a mostrar unos videos, pero voy a tratar de explicarlo en palabras, ¿ya? Imagínense que tú estás haciendo un juego de estrategia, ¿ya? Por turno, y en el fondo lo que haces es recortar las distintas unidades de papel, ¿no es cierto? Dibujas en un bloc el escenario, ya vendría a ser como un juego de tablero del juego digital, ¿ya? Te fijas que en el fondo si el juego funciona como juego de tablero, sí va a funcionar en digital también, como juego de estrategia, ¿no es cierto? Esto funciona muy bien para simular y prototipear juegos de estrategia, ¿ya? Pero lo importante, a diferencia de los juegos de tableros tradicionales, ¿no es cierto? Es que en este caso, una persona va a ser el computador, ¿ya? Por ejemplo, no sé, tengo a Pepe y Juan, ¿ya? Que están jugando, ¿ya? Entonces, Pepe va y avanza con sus unidades, ¿ya? Y con el tanque dispara, ¿ya? Y ahí termina su turno, ¿vale? Entonces, yo que soy el computador, ¿ya? Digo, Juan está aquí, ¿vale? Pepe está acá, según las reglas del juego, ¿ya? Pepe, ¿quién disparaba? Pepe, Juan, no me acuerdo. Ya, bueno, dispara, ¿vale? Y le da en la vecindad a esta otra unidad, ¿ya? Del otro jugador, entonces le quito 5 de vida, ¿ya? Y eso lo hago yo, que soy el computador, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Que en el fondo, primero es súper fácil de programar, porque en el fondo yo soy el computador, yo no necesito programarme, digamos, ¿ya? Puedo hacer cambios fácilmente, ¿ya? En el fondo, si de repente nos damos cuenta que está muy desbalanceado, yo me cambio la regla, ¿no es cierto? Y en el fondo, en las reglas que tenemos escritas, decimos, ya, ahora no quita 5 sino que quita 10, ¿ya? Y no necesito programar nada, ¿ya? Eh, bueno, voy a mostrarles unos videos de cómo se ve esto, ¿ya? Eh, sí tengo que aclararles que estos videos quizás van mucho más allá de lo que uno necesita hacer, ¿ya? Pero en el fondo son para darles la idea de que es posible prototipear casi cualquier cosa, ¿ya? Como les decía, probablemente los juegos de estrategia son lo que mejor funciona para prototipear en esta manera. Los juegos de acción quizás no tanto, ¿ya? Perdón. Ya, este video está acelerado, ¿ya? Y en este caso están jugando una especie de Pac-Man, ¿vale? Eh, lamentablemente en este video hay una persona que hace de computador y de jugador. La idea es que en realidad el computador sea un tercero, digamos, ¿no es cierto? Para que sea, obviamente, eh, no esté cargado para uno de los dos jugadores, ¿ya? Pero en el fondo esto te muestra cómo se puede prototipear a mano, ¿ya? Ahí logró salir. Y estos prototipos, ¿lo ocuparán? Todas estas cosas que estamos hablando, ¿lo ocuparán empresas de verdad? Qué bueno que pregunten. Eh, el siguiente la siguiente versión que vamos a ver es el prototipo digital de baja resolución. Este nombre tan rimbombante, ¿qué es lo que significa? Que en el fondo es una demo que uno programa, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero la programa ocupando gráficos de poca calidad, ¿ya? Por ejemplo, en este ejemplo que tenemos aquí, es la empresa. Uy, se me olvidó cuál es la empresa, pero el juego es Plants vs. Zombies, ¿ya? Y ellos, la primera, o sea, esta idea era bastante rompedora, ¿no es cierto? Oye, vamos a hacer un juego de plantas, como una especie de juego, ¿cómo se llama? Tower Defense, pero en línea,
¿no es cierto? ¿Cómo funcionará esta cuestión? ¿Será entretenido o no? ¿Ya? Antes siquiera de imaginarse que eran plantas y zombies, tenían que ver si es que esta idea de estos como Tower Defense lineales iban a funcionar o no. ¿Ya? Entonces hicieron un prototipo de baja resolución. ¿Ya? Y aquí vemos cómo en el fondo están las distintas unidades, ¿no es cierto? Hicieron este prototipo y les gustó y de ahí, ¿no es cierto?, le inventaron una temática. ¿Ya? Ahí está una charla de GDC, que es una de las ferias más grandes de desarrolladores del mundo, y pueden verla por completo si es que quieren. ¿Ya? Eh, en mi curso en la Universidad Católica tenemos varias entregas. ¿Ya? El curso tiene 6 entregas. La primera entrega es crear un concept, una idea general, ¿no es cierto?, de cuál es la idea de juego. La mitad de esos concepts los eliminamos, ¿ya? Porque no tienen futuro, no se ven tan entretenidos, ¿ya? Y la mitad de eso, o sea, y los que quedan, se hace un prototipo. ¿Ya? Un prototipo digital de baja resolución, como dijimos, ¿ya? Y nuevamente, ¿cuál es el objetivo? Es probar si es que son entretenidos o no, ¿ya? Nuevamente, la mitad de esos prototipos se eliminan, ¿ya? Y los que logran seguir a la tercera etapa son los que se programan hasta el final, ¿ya? Eh, entonces les quiero mostrar cómo era el prototipo número 2 de este juego que se llama Four Forces, ¿ya? Que eran las 4 fuerzas de la naturaleza: electromagnetismo, gravedad, uh, no me acuerdo cuál era la otra. Ya, pero les voy a mostrar el prototipo. ¿Ya? Aquí están los personajes, tiene como un inicio, está todo aquí medio hecho a mano, ¿no es cierto? Se ocupa mucho el concepto de placeholder. Placeholder son estas cosas, ¿no es cierto? Es como mi player 1 es este de acá y el player 2 este, y estos son los monos enemigos. Y le puso rojo nomás para que se viera que eran enemigos, ¿ya? Entonces, no queremos concentrarnos todavía en el arte, queremos concentrarnos en la jugabilidad, ¿ya? Bueno, y se dan cuenta que este juego ya es bastante jugable, o sea, a ver, lo quiero avanzar un poquito. Voy a bajar el volumen, de hecho. Ahí pasaban de etapa. Ese era uno de los personajes que tenía un tipo de arma basado en la fuerza de gravedad que dominaba. ¿Ya? La música no la tenía el juego, sino que se la pusieron al video para que en el fondo la entrega quedara más bacán. ¿Ya? Bueno, pero se fijan que en el fondo el alumno que hizo esto avanzó bastante en el contenido del juego, ¿ya? Programó de hecho varias escenas. ¿Y cómo pudo avanzar tan rápido? Porque no se detuvo a pensar en el arte, ¿ya? Sino que simplemente se dedicó a probar mecánicas de juego, ¿ya? Bueno, y esa era la entrega 2. ¿Y cómo sería su entrega 6? La entrega final, que es donde ya tiene, ¿cómo se llama? Arte final, ¿ya? Ahí vemos que ya el arte está más decente, ¿ya? Más bonito, ¿ya? Igual él es ingeniero, ¿ya? Así que tampoco es que tenga que tener un gran arte, digamos, ¿ya? Pero mira, le puso bastante empeño, o sea, en serio este juego quedó súper choro. Y lo bueno es que como al principio no desarrolló arte, se concentró en que quedara súper rico el juego en jugabilidad, ¿ya? Aquí vemos de hecho el tutorial que le hizo, ¿ya? Aquí viene el primer nivel, ¿no es cierto? Y el personaje, no me acuerdo ahora qué habilidades tenían, pero cada uno tenía una habilidad, ¿no es cierto?, basado en esta idea de la fuerza de la naturaleza, ¿ya? Voy a avanzarlo rápido. Bueno, la quinta manera que vamos a ver de crear prototipos, ¿ya? Es simular jugabilidad, pero ocupando elementos existentes, ¿ya? Eh, de nuevo, lo que nos interesa es replicar la mecánica de juego, o sea, cómo se juega, ¿ya? Entonces, no nos interesa mucho si es que le robamos, por decir así, jugabilidad a otras cosas, ¿ya? Em, lo que tenemos que hacer es tratar de replicar la mecánica de juego
y ver si es que a la gente le entretiene. Eso es lo que nos interesa, ¿ya? Vamos a ver 3 ejemplos. Imagínense un Pac-Man multiplayer, ¿ya? Yo quiero hacer un Pac-Man multiplayer, pero chuta, ¿y cómo lo testeo? ¿Cómo hago las reglas? ¿Ya? No se me ocurre cómo. Entonces, ¿qué tal si lo hacemos en un lugar, no sé, en una cancha de fútbol, marcamos las zonas, ¿no es cierto?, donde se pueden mover las personas y le decimos a todos las reglas, ¿ya? Y los tiramos a jugar, ¿ya? Y vemos si funciona, ¿ya? Otro ejemplo que vamos a ver es un FPS. ¿Cómo podríamos ver si es que las dimensiones son buenas para nuestro juego? ¿Hacemos un juego que todo quede como más enclaustrado o más abierto? ¿Ya? Y por último, vamos a ver un ejemplo de juego con geolocalización, ¿ya? Eh, bueno, en este ejemplo, este no es un juego en realidad, busqué un video que representara la idea, ¿ya? Pero imagínense que es que tenemos este laberinto, ¿ya? Entonces le decimos imagínate que queremos hacer este juego multiplayer, no es el caso, este, como les decía, es un video solamente para que tengan la idea, ¿ya? Entonces, imagínate, por ejemplo, que sea un juego multiplayer donde si uno de los Pac-Man agarra una de las frutas, puede comerse a los fantasmas y a los otros Pac-Man, ¿ya? Entonces sería entretenido, ¿no es cierto? Pero habría que probarlo, ¿ya? Entonces podríamos probarlo con algo como eso. En el fondo, que cada persona se ponga un color, por ejemplo, que representa si es que es un Pac-Man o un fantasma, ¿ya? Y tiramos frutas y ahí podríamos ocupar a una persona que sea el computador que hace aparecer las frutas en ciertos lugares, ¿ya? Y de alguna manera tenemos que tener a alguien en un lugar alto filmando todo esto para ver cómo es la interacción, ¿ya? Y eso nos permitiría probar cómo funciona un Pac-Man multiplayer sin tener que programarlo. Después, imagínate que queremos hacer un juego como el Metal Gear, ¿vale? Pero no sabemos muy bien pucha, cómo hacemos el escenario. ¿Lo hacemos angostito, como les decía, o más abierto? Entonces lo que podemos hacer es que a una cámara, imagínense o sea, si este es mi celular, digamos, imagínate que le pegamos adelante un arma, ¿vale? ¿Ya? Entonces, aquí está la cámara, ¿ya? Entonces, cuando yo filme, se va a ver como que va un arma, incluso podría moverlo, así como, ¿no es cierto? Como cuando uno va con el arma y se mueve, ¿ya? Y yo podría hacer un escenario con Legos y voy moviendo mi cámara a través de los Legos, ¿ya? Como que fuera una persona. Entonces, con eso voy a simular el cómo se ve el escenario, ¿ya? Bueno, acá de hecho vemos a Hideo Kojima, justamente, que está haciendo este prototipo, ¿no es cierto? これ Que で es す tal ね、 como les レゴ decía, ブロックのセットをプレゼントしてくれ ¿ya? まして、 Ahí vemos la でこれで cámara, 作っ ¿no es て cierto? み Y た aquí es ら como se 結 ve, 構いけそうなんで、 ¿ya? 実際に Y este es el CCD juego のカメ final, ラで、 Metal Gear. こう見ながら天井高すぎるんで低くしようとかっていう微調整をして、今度それをもとに2次元のマップを書いて 3D のデザイナーに渡すというような経緯で作っています。 ¿Está claro lo que dijo, o no? Bueno, ven, これはですね、 los レゴブロック profesionales ocupan prototipos. En este otro caso tenemos un juego de geolocalización, ¿ya? Entonces es un juego que yo tengo que salir a ciertos lugares y hacer pruebas, ¿ya? Pero programar el juego me va a salir muy caro, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo hago para testear si es que funciona? ¿Ya? Entonces, para prototipiarlo, lo que hicieron en este ejemplo es que una persona llama a otra por videoconferencia, Google Meet, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, la persona que está en la base, por decirlo así, ella es el computador. ¿Ya? Y la otra persona que está recorriendo, él es el jugador. ¿Ya? Entonces, la persona que es el computador le va dando instrucciones. ¿Ya? We have developed a system that enables designers to test paper prototypes out of the Perdón, ahí que estaba tapando el video. lab. The user tester puts on Google Glass for a first-person perspective video stream, De nuevo estaba tapando el video. then treats a video stream of the paper prototype back in the lab as an interface. Ya, In la this parte que está acá example, the arriba user tester answered es a riddle to get the la door code persona que es required el to enter a computador. room and ¿Ya? find the plushie. Y que le va dando en el fondo las instrucciones. ¿Ya? Y ahí, en el fondo, bien encontraste el objetivo. ¿Ya? Bueno, vamos a ver ahora. We have
más ejemplos de prototipos en papel, ¿ya? Pero ojo que estos prototipos que les estoy mostrando ahora son prototipos para que vean lo que es posible hacer, ¿ya? Pero van mucho más allá de lo que normalmente necesitamos hacer. Estos prototipos son hechos en un curso que se dedica a hacer prototipos en una universidad en Estados Unidos, ¿ya? Y se concentran mucho en lo que se llama la UI, o sea, la User Interface, ¿ya? En el flujo de los botones, de las pantallas, todo eso, ¿ya? En nuestro caso, para prototipos de videojuegos, realmente lo que nos interesa es prototipear y probar la jugabilidad, o sea, ver si algo es entretenido, no tanto el flujo de las pantallas, ¿ya? Pero en el fondo esto les demuestra que se puede prototipear casi cualquier juego, ¿ya? Como les decía, los juegos que son más fáciles de prototipear son los de estrategia en papel, ¿no es cierto? O en no solo en papel, en todas estas técnicas que vimos. Y los más difíciles son los de acción. Bueno, acá ven cómo están prototipeando todo, ¿ya? Las pantallas, la hicieron súper profesional. Ahí yo apreté nuevo juego, ¿no es cierto? ¿Vale? Aquí elige tu equipo. Ya vamos a ir avanzando un poco más rápido, ¿vale? Vale, ahí ya pasé, ¿no es cierto? Bien, confirmar. Sí. Ya aquí uno escoge el nivel. Ahí uno va poniendo a toda su party, ¿no es cierto? Todo su equipo. ¿Ya? Voy a ir avanzando más rápido. Y en algún momento uno parte, ¿no es cierto? Aparece el equipo, o sea, los enemigos, ¿no es cierto? Y ahí yo seleccioné a mi personaje. ¿Qué es lo que aparece ahora que lo seleccioné? Un cursor, ¿vale? Y las opciones. Ahí, por ejemplo, acá yo apreté mover, ¿vale? Entonces ahora, ¿qué es lo que aparece? La grilla de movimiento. ¿Ya? Claro, se dan cuenta que este es un prototipo en papel, digamos, súper profesional, o sea, pero va mucho más allá de lo que normalmente vamos a querer hacer. Pero se dan cuenta que uno ni siquiera necesita saber programar para poder hacer un prototipo, ¿ya? Y si ahora va a aparecer la grilla de ataque, ¿ya? Y si es que uno logra hacer un prototipo de este tipo, ¿ya? Y comprobar que a la gente le gusta, ¿vale? Yo después puedo ir a diversos lugares a pedir plata, por ejemplo, para hacer el juego. A un publisher, a un fondo. Puedo hablar con una empresa de programación. Oye, ya tengo un juego, ya lo tengo definido, solo falta programarlo, ¿ya? Esto es súper valioso. Ahí viene la grilla de ataque. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. En realidad, con este juego es más o menos lo mismo el resto. Pues tenemos otro tipo de juego acá, ¿ya? Donde también prototipearon todo, ¿vale? Este juego está, mira, ahí hasta la barra de cargar la prototipearon, ¿ya? La simularon. Este juego está genial en lo que se refiere a prototipo, ¿ya? Ahí. Imagínense que en el fondo la persona que va haciendo clic, ¿ya? Puede ser una persona que no es del equipo, ¿ya? Tú traes a alguien y le dices, oye, quiero que pruebes mi juego, ¿ya? Anda haciendo clic en la pantalla y yo te muevo las pantallas, ¿ya? Y ahí vas y le cambias, por ejemplo, la hoja impresa, ¿ya? Este prototipo en particular está genial, todas las pantallas, pero lo que no me gustó nada es cómo simularon el juego mismo. Déjame llegar al juego mismo, es mucho más allá. Mira, ahí está. Ahora viene el play. Ya, story. Vamos, quiero ver cómo es el juego. Hoy todavía falta, tengo que cargar ítems. A ver. Vamos. Aquí viene el juego. ¿Ya? Y te fijé que es demasiado largo. O sea, es demasiado lenta la manera en que y no se simula realmente cómo funciona. ¿Ya? No me gustó esta parte. No les quedó bonita. ¿Ya? Después acá hay otro juego, otro ejemplo. Este está
hecho más en blanco y negro, que es la idea en realidad cuando uno prototipea, ¿vale? Aquí uno personaliza ¿no es cierto? El personaje, ¿ya? Y este juego voy a ir adelantando más rápido. De nuevo la barra de cargar. ¿Ya? Y este es como estos típicos juegos así de medio de aventura, ¿ya? Que en el fondo yo tengo un personaje, tiene que ir a la tienda de ropa, elige ropa, después encuentra una persona, interactúa, qué sé yo. ¿Ya? Bueno, vamos al siguiente. Este es un juego de acción, ¿ya? Y se van a dar cuenta por qué no es tan fácil prototipear juegos de acción. De nuevo, a ver, queremos llegar a Play. Aquí está ¿ya? En el fondo, hay una persona, ¿no es cierto?, que está jugando, ¿ya? Y hay otra persona que hace el movimiento del computador, el perrito. El problema es que, ¿cuál es el problema de los juegos de acción? El lag, ¿no es cierto? Porque obviamente cuando yo haga así, desde que yo haga así hasta que el computador, que es la persona, ¿no es cierto?, que está moviendo el palito, se dé cuenta que yo hice así, va a haber un lag, ¿no es cierto? Entonces no se puede, ese es el problema de prototipar juegos de acción, que el lag no es realista, ¿ya? Igual se puede, pero obviamente tiene ese problema, ¿ya? Bueno, una conversación final respecto a esto. ¿Para qué hacemos esto? ¿Ya? ¿Por qué buscamos con nuestro juego? ¿Qué es lo que buscamos con el juego? Mucha gente, no sé, de repente me va a decir, no, quiero plata, es un desafío técnico. Sí, pero nosotros como creadores, realmente, ¿para qué creamos juegos? Para entretener a las personas, ¿o no? Entonces, requisito es que el juego sea entretenido, ¿no es cierto? ¿Ya? Eh, entonces, naturalmente, cuando estamos desarrollando un juego, ¿qué es lo primero que nos deberíamos concentrar? ¿Ya? Y esto se lo digo porque hay muchas empresas, muchos amigos también, muchos creadores de videojuegos que en realidad cuando tienen una idea y tienen una idea más o menos vaga de qué se trata el juego. No, quiero hacer un shooter espacial con no sé qué, ¿ya? Y tienen una idea todavía bastante vaga y lo primero que hacen es concentrarse en lo técnico, ¿ya? Y es como, no, chuta, a ver, ¿qué hago? ¿Lo hago en Unreal? ¿Lo hago en Unity? Que hay mucha gente que dice que Unity es mejor, qué sé yo, o lo hago en Construct. Y no es el momento, po. No, en realidad lo que tú deberías preocuparte es que tu juego sea entretenido. Entonces, ¿qué es lo primero que deberíamos testear? Que la gráfica sea bonita, que la música sea bonita, que, no sé, que no la guíe, no sé, que se pueda exportar a distintas plataformas. No, lo primero que tenemos que testear es que sea entretenido. ¿Ya? Si nuestra mecánica de juego no es entretenida, ¿para qué vamos a hacer el juego? Nos dedicamos a otro, ¿ya? Una vez que ya desarrollamos, o sea, aterrizamos nuestra idea, ¿no es cierto? Hicimos un prototipo de papel, ¿ya? O un prototipo digital, o todos estos prototipos que hablamos, ¿ya? Y nos damos cuenta que a la gente le gusta. Sí, este juego, oye, es entretenido, me gustaría jugarlo, ¿ya? Entonces empezamos a desarrollarlo. Ya, ok, nos decidimos por Unity, Construct, lo que sea, ¿no es cierto? Empezamos a desarrollarlo. Y siempre hay decisiones que hacer en el camino. Por ejemplo, este nivel de acá. Uy, hacemos un nivel grande, un nivel chico, corto, largo. Todas esas decisiones, ¿no es cierto? Hay que irlas probando. En cada iteración del juego, ¿qué debemos testear? De nuevo, que ¿qué deberíamos, qué deberíamos testear primero? Que el juego no laguee de nuevo, que la gráfica sea bonita, qué sé yo. No, que sea entretenido. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer con esta slide? Dejarles en la cabeza, ojalá bien metido esto. Lo que nosotros como desarrolladores de videojuegos, nuestra primera responsabilidad con los usuarios es entregarle un juego entretenido. ¿Ya? ¿Y cómo testeamos eso? De la manera más barata posible. ¿Ya? O sea, antes de que tengamos el juego, lo podemos hacer con prototipos en papel. ¿Ya? Cuando tenemos ya el juego avanzado y desarrollado, tenemos que acordarnos de testear, ojalá todas las semanas. ¿Ya? Muchos desarrolladores
testean al final, cuando ya lanzaron. Ya es muy tarde, ¿ya? Porque ¿qué es lo que dijimos al principio de la clase? ¿Cuál es el mantra número uno del desarrollador de juego? Fallar rápido y fallar barato, ¿ya? Porque si corriges al final errores que deberías haber detectado al principio o en cada iteración de juego, en el fondo estás fallando mal, estás fallando caro, ¿ya? El objetivo es corregir todas las cosas lo antes posible, ¿ya? Entonces, yo les propongo que ustedes se junten con su equipo, o ustedes mismos, ¿no es cierto?, si tienen la idea, y traten de escribir las reglas de su juego en una hoja, ¿ya? Como si fuera un juego de tablero. Traten de escribirla, ¿ya? Un juego está en la cabeza sin todavía aterrizar no nos sirve. Necesitamos aterrizarlo y casarnos con ciertas ideas, ¿ya? Decidirnos, comprometernos. Ok, estas son las reglas del juego, ¿ya? Después hagan un prototipo en papel, ¿ya? Cualquiera de todas las maneras que vimos acá, que lo juegue otra persona, otro grupo, ¿ya? Y evalúen los resultados. De repente se van a dar cuenta que en realidad su idea de jugabilidad no era entretenida. Y está bien, ¿no? No todas las ideas son buenas y a veces las ideas cuando uno las piensa como que parecen mejor de lo que son en la realidad, porque uno tiene como una idea media sueño, ¿no es cierto? Media ensoñada, digamos. ¿Ya? Entonces está bien, no pierden el tiempo. En el fondo, siguiente idea. Hay tantas ideas de juego. ¿Ya? Entonces no se apasionen tanto con una idea de juego. ¿Ya? Finalmente, el desarrollar juegos es un oficio. ¿Ya? Y uno es como un arte, uno lo va aprendiendo con el tiempo, cada vez uno va logrando mejores cosas, ¿ya? Bueno, aquí terminamos esta primera parte de esta clase.